es hablar de energía, ¿sí? Ahorita estuvimos analizando cómo se comportan los cuerpos cuando tienen fuerzas sujetas a ellos y cómo van a afectar estas su movimiento. Ahora, la cuestión con las fuerzas puede ser, bueno, es que pueden resultar un método muy complicado a la hora de trabajar unos problemas por la naturaleza vectorial de las fuerzas que están involucradas. Sí, la geometría, la trigonometría puede ponerse muy curiosa, por así decirlo, bastante complicada, como creo que ya han podido constatar. Y en algunos problemas puede ser matemáticamente muy demandante utilizar este método de fuerzas para encontrar un resultado. Sin embargo, existen unas cosas en la física que son nuestras grandes salvadores a la hora de trabajar con matemáticas feas. Podemos decir que son matadores de ecuaciones diferenciales, por decirlo de alguna forma, que son las leyes de conservación. Estas leyes de conservación nos van a determinar, nos van a restringir la cantidad posible de escenarios en los que se puede dar cierto movimiento, cierta situación física, y por tanto nos van a permitir resolver algunos sistemas con muchísima mayor facilidad que si lo hiciéramos a través de un método convencional, como sería aplicar nada más fuerzas. Estas leyes de conservación que vamos a trabajar son dos. Primero tenemos la ley de conservación de la energía, la ampliamente conocida que todo el mundo conoce, y por otro tenemos la ley de conservación del momento lineal. Esa es una cantidad un poquito menos conocida, pero que bueno, bajo ciertas condiciones se conserva y como se conserva nos va a permitir resolver sistemas de una manera muchísimo más sencilla. Tenemos otra cantidad física que se conserva, al menos aquí en la mecánica, que es el momento angular. Sin embargo, todavía no llegamos a eso y bueno, vamos a esperar un poquito para introducir esta tercera cantidad. Ahorita lo que nos compete es hablar de la energía y de la conservación de la energía. Pero antes de eso, hay que hablar un poquito de esto, de la energía. La energía viene del griego energía, que bueno, tiene un significado parecido. Y aquí la cuestión es, ¿qué es esto? Bueno, si ustedes recuperan el habla de la vida cotidiana, verán que decimos, por ejemplo, que una bomba puede tener energía. Si vieron la película de Oppenheimer, la bomba atómica tiene una energía del orden de millones de toneladas de dinamita, si mal no recuerdo. Y bueno, en general se pueden tener varias cantidades, varias cosas que tienen energía. La energía que tenemos aquí en la Tierra al final del día, lo más probable es que venga del Sol. El Sol va a emitir energía constantemente en forma de radiación electromagnética aquí a la Tierra. Todavía no vemos que la radiación electromagnética, pero bueno, existe. Luz, luz del Sol, calor. Ese calor que nos mueve, que nos hace vivir, va a ser energía. Por otro lado, también tal vez les suene la discusión que se tiene en cuanto a la producción de energía eléctrica. Es energía eléctrica que utilizamos para desarrollar todo lo que serían los aparatos tecnológicos que nos permiten, por ejemplo, estarnos comunicando en este momento, llevar a cabo la iluminación a base de electricidad y muchas otras cosas más. Dentro de estas energías también se podría discutir lo que son las energías eléctricas, que diga limpias, y cómo se pueden aprovechar las diferentes interacciones que ocurren dentro de la naturaleza para convertirlas en una forma más útil. ¿Sí? Entonces, todas estas diversas manifestaciones de esta misteriosa cantidad llamada energía, que aunque sea misteriosa como algo sobrenatural, inclusive, bueno, ya eso ya sería irse mucho a lo filosófico, pero no cabe duda de que esta cantidad que conocemos como energía juega un papel indispensable en nuestras vidas. Y si la estudiamos más a fondo, veremos que la energía es una de las cantidades más fundamentales del universo que nos permiten estudiarlo de una mejor manera. Entonces, cabe la pena dedicarle un tiempo considerable a estudiar esta cantidad misteriosa y maravillosa que es la energía. ¿Sí? Ya yéndonos a un aspecto más práctico, una forma tanto burda que tenemos de acercarnos a la energía es por lo que nosotros sentimos que es energía. ¿Sí? Nosotros podemos sentir que tenemos energía en nuestros cuerpos. Nosotros sentimos que gastamos energía cuando hacemos ejercicio, por ejemplo. También podemos sentir que reponemos energía cuando comemos. ¿Sí? Entonces, a una primera aproximación podemos empezar a estudiar esta cantidad misteriosa y maravillosa, yéndonos a uno de los ejemplos más sencillos que podemos sentir, ¿sí? Supongamos que aquí tenemos una personita y esta personita va a estar empujando un bloque,
¿sí? Y creo que aquí ya no me quedaron muy proporcionales los brazos al cuerpo, pero ya ni modo. Ahora, esa personita puede estar empujando ese bloque, que puede ser un sillón o puede ser cualquier cosa. Si nosotros empujamos ese sillón, tendremos que ejercer una fuerza en contra de la fricción que querría que el bloque no se moviera, ¿sí? Entonces, intuitivamente nosotros podemos ver que necesitamos gastar cierta energía para empujar este sillón, para que se mueva. Y bueno, hay que notar algo importante. Por un lado, piensen qué es lo que pasaría, cuánta energía necesitarían, qué tanto se si tuvieran que llevar el sillón de un lado a otro de una habitación. Vas ahí, pasas el sillón, lo pasas a la puerta, bueno, se movió tantito, pesa mucho, pero no hay mayores. Ahora, ¿qué pasaría si tuvieras que llevarlo hasta la puerta de tu casa? Voy aquí, muevo el sillón, me canso, me canso, me canso, llego a la puerta, uff, ya tendrían que te poner la puerta un poquito más cerquita. Sin embargo, consideren el caso más extremo. ¿Qué es lo que pasaría si tuvieran que llevar arrastrando el sillón hasta la parada del metro, por decir algo? No sé ustedes, pero yo vivo en el estado y la parada más cerca del metro está como a 20 kilómetros. Entonces suena muy poco razonable pensar siquiera en arrastrar un sillón empujándolo de aquí hasta la parada del metro más cercana, ¿sí? Uno acabaría muerto de cansancio a la hora de intentar realizar eso. Entonces, ¿todo esto para qué nos sirve? Aquí lo que vimos es que va a haber un gasto energético diferente, por así decirlo, dependiendo de la distancia que tengamos que, bueno, que efectuar esta fuerza sobre el objeto para moverlo, ¿sí? No vamos a acabar igual de cansados si movemos el sillón de aquí a la puerta de la casa o que si lo movemos de aquí hasta la parada del metro. En un caso, evidentemente, el gasto energético será mucho mayor. Entonces, podemos definir una cantidad conocida como trabajo y este trabajo en física nos va a representar de cierta manera la energía que gastamos al mover un objeto cierta distancia o lo que es mejor dicho, la fuerza que necesitamos ejercer para mover, eh, perdón, la energía que necesitamos para efectuar cierta fuerza sobre un objeto por cierta distancia, ¿sí? Entonces, esta expresión que tenemos del trabajo, de esta energía que gastamos, la podemos interpretar como, bueno, por un lado, la fuerza que ejercemos y por otro lado, va a multiplicar a la distancia que recorremos, ¿sí? Esta distancia, por cuestiones prácticas, le vamos a llamar S y sería qué tanto movemos acá al señor sillón, ¿no? En este caso, sería más o menos así. Y suponemos que la personita lo empuja con cierta fuerza F, que por el momento va a ser paralela a la dirección del movimiento del objeto, ¿sí? Entonces, esta primera aproximación al trabajo nos permite encontrar una expresión para la energía en términos de cantidades que ya conocemos. Por un lado, podemos calcular la fuerza que necesitamos para empujarlo a partir de algunas cantidades, por ejemplo, la fricción que tiene que ejercer esto, no sé, podría ser un ejemplo. Y por otro lado, la distancia que se empuja, ¿no? Esa distancia se puede medir y bueno, al medirla ya encontramos una primera expresión para la energía, al menos intuitivamente hablando, ¿sí? Ahora, aquí me gustaría que consideráramos otro caso. Supongamos que vamos a tener lo mismo. Vamos a intentar mover algo de un lado a otro, pero en este caso vamos a tener que, bueno, nuestra personita va a estar aquí y va a intentar mover ahora un carro de los que tienen en los centros comerciales, en los supermercados, en el Walmart, vaya. Ahora, ese carro, no sé si les ha tocado, pero, ay, qué feo dibujo. Luego no están muy bien calibrados, que digamos, y eso genera que tengan unas fuerzas ahí medio extrañas que surgen. Ahí. Bueno, queda medio extraño, ¿no? Pero se entiende. Esto va a ser más o menos así. Y bueno, el chiste es que aquí van a tener las ruedas, ¿no? Que es lo importante. Ahora, supongan que el carro está desnivelado, de tal forma que no se mueve completamente en esta dirección, sino que el carro va a ejercer cierta fuerza que se va a ver más o menos así. Aquí estoy intentando que se vea un poquito tridimensional, pero creo que no me está saliendo. Entonces déjenme le dibujo otro eje por acá. Entonces, si nosotros lo vemos, podríamos considerarlo como el eje X, este podría ser el eje Y, y bueno, acá en la dirección vertical podríamos tener al eje Z, ¿no? Hay una primera aproximación. Entonces, aquí este carro no se quiere mover solo a la derecha, sino que también se quiere mover en la dirección hacia adelante.
¿Por qué? Porque está mal puesto, ¿sí? Ahora, para contrarrestar esto, nuestra persona va a tener que ejercer una fuerza que contrarreste ese movimiento, es decir, lo va a tener que empujar para acá, ¿sí? Y aquí quiero que noten algo. Y bueno, esta va a ser una fuerza y supongamos que va a ser cierto ángulo con la dirección del movimiento. Ahora, el carro queremos que se mueva hacia la derecha, en la dirección de las X. Pero bueno, aquí vamos a necesitar ejercer una fuerza en cierto ángulo para evitar que el carro se mueva. Sin embargo, la única componente de la fuerza que va a contribuir a que este carro avance de aquí hasta otro punto, por acá, que podemos representar como la distancia S de la que veníamos hablando, la única componente que va a contribuir a eso va a ser la que sea paralela al movimiento, ¿sí? Es decir, la que vaya en el eje de las X. La otra fuerza no va a contribuir para eso, sino que nada más va a evitar que el carro se vaya a chueco. Ahora, esta fuerza, esta componente de la fuerza que va a ayudar a que se mueva el carro, la podemos llamar, por así decirlo, la fuerza efectiva. Entonces, retomando la expresión que teníamos anteriormente, podemos decir que el trabajo va a ser esta fuerza efectiva, que podemos llamarla así, veces la distancia que se mueve el carro, ¿sí? Y aquí lo interesante es que podemos encontrar una expresión para esta fuerza efectiva en términos del ángulo que hace con respecto a la dirección del movimiento. Ahora, si ustedes ven, este ángulo está aquí descrito con respecto a la horizontal. Entonces, la componente de la fuerza que va a ser paralela a este eje va a ser la que vaya con el coseno del ángulo. Es decir, vamos a tener que esto lo podemos escribir como la fuerza F completa que multiplica al coseno del ángulo, ¿sí? Y bueno, eso nos deja un resultado interesante. Y más interesante aún es ver qué es lo que pasa si nosotros consideramos estas dos cantidades como vectores. Es decir, si consideramos por un lado la fuerza y por otro lado el desplazamiento como un vector, ¿sí? Esta cantidad de aquí la puedo llamar ese vector. Y bueno, por acá tenemos esta fuerza que también va a ser un vector. ¿Sí? Aquí noten que tenemos un ángulo entre ellos y que nos queda que el trabajo lo podemos escribir como la fuerza por, bueno, la magnitud de la fuerza por la magnitud de este desplazamiento por el coseno del ángulo que lo separa. ¿Eso les recuerda a algo que tenga que ver con vectores? Al Esta cantidad. producto punto. Exacto. Esta cantidad de aquí es exactamente como nosotros definimos al producto punto entre dos vectores, como la multiplicación de sus componentes por el coseno, de bueno, la magnitud de sus componentes por el coseno del ángulo entre ellos, la magnitud, perdón, sin componentes. ¿Sí? Entonces, esto ya nos va a dar una expresión un poquito más general a la hora de tratar con el trabajo. ¿Sí? A saber, vamos a ponerla aquí en rojo porque es importante. Las cosas importantes suelen ir en rojo. Podemos escribir el trabajo como el producto punto entre un vector de fuerza y un vector de desplazamiento, al que le vamos a llamar S, ¿sí? Lo cual es algo interesante. Y bueno, antes de continuar, ¿alguien tiene alguna duda hasta aquí? Somos re poquitos y pi, pi, pi. Es que es domingo y se me hace que han de estar con sus familias. Y bueno, creo que no hay dudas, entonces pues prosigamos. Bien, tenemos esta expresión, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos analizarla? Digo, ya llegamos a este resultado, ¿no? Ya sabemos que podemos tener esta expresión. Ahora, ¿qué nos quiere decir esto? Si ustedes recuerdan, el producto a punto podía tener, bueno, una tricotomía de valores. Por un lado, podía ser positivo, por otro lado, podía valer cero, y por otro lado, podía ser negativo. Entonces, nos interesa estudiar esa tricotomía de posibilidades que va a tomar el trabajo, ¿sí? Entonces, si quieren, lo podemos poner aquí. Por un lado, podemos ponerle aquí para que se vea bonito, vamos a ponerle analizando. Si W es mayor que cero, es cuando digo que es mayor que cero, quiero decir que es positivo. ¿Qué es lo que se tiene que cumplir? Bueno, si ustedes recuerdan, nosotros decíamos que el producto punto iba a ser positivo cuando los dos vectores tengan componentes que se dirijan en la misma dirección, ¿sí? Es decir, aquí el vector de desplazamiento se va a mover hacia la derecha y la componente paralela al
al desplazamiento de la fuerza también va a ir hacia la derecha. Van a ir en la misma dirección y por tanto vamos a tener que este producto punto va a ser positivo. Y este producto punto a fin de cuentas nos va a definir el trabajo. Entonces, si el trabajo es positivo, tenemos que tener que la dirección, bueno, la componente paralela de la fuerza, la que podemos llamar F efectiva, tiene que ser paralela a este desplazamiento, ¿sí? Lo cual es algo interesante. Estas dos líneas paralelas es el símbolo que se utiliza en geometría para representar un paralelismo, ¿sí? Dos líneas paralelas para representar algo que es paralelo me parece que es algo bastante evidente. Cuando su ángulo es menor de 90 grados, sí, justamente. Cuando el ángulo que hacen entre ellos es menor de pi medios, ¿sí? Ahora, ¿qué otro caso podemos considerar? Bueno, pues podemos tener el caso en el que el trabajo valga cero. ¿Qué quiere decir que el trabajo valga cero? Bueno, a partir de esta expresión que tenemos aquí, esto va a implicar que el coseno del ángulo es cero. Y por tanto, necesitamos que este ángulo valga 90 grados o un múltiplo impar de esa cantidad. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, vamos a tener que en ese caso los vectores van a ser perpendiculares. Es decir, eh, esta fuerza total, el vector de fuerza, va a tener que ser perpendicular al vector de desplazamiento. Aquí no tiene algo importante. Aquí esto lo escribí en términos de las componentes y aquí lo escribí en términos del vector completo. ¿Por qué? Porque en el caso de que el vector, que el trabajo, perdón, sea positivo, necesitamos que este producto punto sea positivo. Y eso nada más va a involucrar a las eh, componentes, ¿sí? Que sean respectivas a eso. Es decir, al coseno de este ángulo. Si quieren verlo, podemos ver que el ángulo, como dice Marco, tiene que estar entre 0 y pi medios. Teta entre, ahí déjenme poner estas bolas bien. Y control bien. 0 menor o igual a teta menor que pi medios. Esto de aquí nos va a asegurar que este producto punto sea positivo. Ahora, en este caso, van a ser perpendiculares. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el ángulo va a valer 90 grados, o lo que es lo mismo, pi medios, ¿no? Ahorita, si nos enfocamos nada más en lo que pasa en la parte, en los primeros dos cuadrantes del círculo unitario. Podría suceder lo mismo en los cuadrantes 3 y 4, pero bueno, nada más es extender esto un poquito, ¿sí? Por último, podemos tener el caso en el que el trabajo sea negativo. ¿Y esto qué va a implicar? Bueno, que la fuerza, o al menos la componente de la fuerza paralela al desplazamiento, se va a dirigir en sentido contrario al desplazamiento. Es decir, que la fuerza va a tener una componente que se dirija para acá, en este caso hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que vamos a tener que esta componente de la fuerza, que va a ser la fuerza que llamamos efectiva, va a ser antiparalela al desplazamiento, ¿sí? Antiparalela, en la mera verdad no sé si existe un símbolo para expresar antiparalelismo, entonces para evitar broncas le voy a poner nada más antiparalela a ese, supongo que será este pero con una raya, pero no quiero investigar. Ese, ¿sí? Y esto va a ocurrir cuando el ángulo entre los dos esté entre pi medios y 180 grados, o lo que es lo mismo pi, ¿no? Pi medios menor que teta, menor o igual que pi, lo cual es algo interesante. Y bueno, repito, podríamos tener la misma situación en el caso de que teta fuera mayor que pi o menor que cero, pero a fin de cuentas se va a comportar de manera similar. Vamos a tener una componente que vaya en esta dirección, ya sea por arriba o por abajo, y bueno, eso es lo importante, ¿no? Recapitulando, vamos a tener que el trabajo va a ser positivo cuando la fuerza apunte más o menos en la misma dirección que el desplazamiento, va a ser cero cuando sea completamente perpendicular al desplazamiento y va a ser negativo cuando tenga una componente que apunte en sentido contrario al desplazamiento. Dicho de otra forma, si esta fuerza tiende a hacer que avance, el trabajo va a ser positivo. Si no hace que avance, nada más cambie su dirección, va a valer cero. Y si hace que retroceda o que disminuya su velocidad, va a ser negativo el trabajo que realiza la fuerza sobre un objeto. ¿Sí? ¿Vamos bien? Dicen que sí. Bueno, ya saben que cualquier pregunta me pueden avisar, ¿eh? Bien, entonces, continuando, me interesaría checar algunas situaciones, ¿sí?
Por ejemplo, vamos a ver qué es lo que pasa en el caso que teníamos anteriormente, cuando tenemos por un lado a la personita que empuja el sillón hacia adelante y por otro lado a la fricción que retiene, por así decirlo, al sillón, ¿no? Aquí ya me volvió a quedar el tipito con brazos de Slenderman, pero pues ni modo. Y bueno, aquí vamos a tener este sillón que supondremos ahora que tiene masa M. El tipito lo empuja con una fuerza F. Y bueno, supondremos que el coeficiente de fricción entre el tipito y el suelo va a ser mu, ¿no? Como solemos hacer. Ahora, de esto, ¿qué podemos interpretar? Ahorita nos interesaría ver qué signo tienen los trabajos que realiza el tipito y la fricción por otro lado. Y la fricción, si recuerdan, va en sentido contrario al movimiento, ¿sí? F de fricción. Y bueno, nada más como para determinar bien la situación, supondremos que el bloque se mueve hacia la derecha con una velocidad v. Y bueno, el tipito lo empuje, pero la fricción quiere que se frene. Ahora, vamos a ir parte por parte. ¿En qué sentido va a estar el desplazamiento si el bloque se mueve a la derecha? Bueno, si se mueve a la derecha, pues el desplazamiento va a tener que ir a la derecha, ¿no? Entonces el vector de desplazamiento necesariamente va a tener que ir en esa dirección, que es la derecha. Ahora, ¿qué signo va a tener que tener el trabajo que realiza la fuerza F mayúscula? Bueno, suponemos que el desplazamiento, el movimiento, va a ser en la dirección de la derecha y vemos que la fuerza F que ejerce el tipito sobre la masa también va a ir hacia la derecha. Entonces, ese trabajo va a ser mayor que cero, necesariamente. ¿Sí? Es decir, que va a ser positivo. Por otro lado, ¿qué va a pasar con el trabajo que realiza la fricción? Bueno, vamos a ver que la fricción va a ir hacia la izquierda, mientras que el bloque se mueve a la derecha. Entonces el trabajo que realiza la fricción va a valer cero. Que, pero va a ser negativo, perdón. Disculpen ustedes. Va a ir hacia la izquierda, que es la dirección contraria al movimiento, entonces va a ser negativo. ¿Sí? Hasta ahí creo que vamos bien. Ahora vamos a considerar otros dos fuerzas que actúan sobre el cuerpo. ¿Sí? Por un lado vamos a tener su peso, que vamos a llamarle mg. Y por otro lado vamos a tener la normal, ¿no? Que es la que contrarresta su peso en la dirección vertical. Ahora, ¿cuánto va a valer el trabajo que realiza el peso? ¿Alguien me podría decir? Cero. ¿Pero por qué? Ah, porque es perpendicular. Entonces, su Justo, coseno es cero. justo. En este caso, el peso va a ser perpendicular a la dirección del movimiento, que va a ser la dirección a la derecha horizontal. Y como pues es perpendicular, pues el producto punto vale cero, ¿no? Entonces nos queda eso. Lo mismo pasa en el caso de la normal. La normal va a ir en la misma dirección que el peso y bueno, va a ser perpendicular a la dirección del movimiento. Entonces la normal tampoco va a realizar trabajo, lo cual es algo interesante. Entonces en esta situación tenemos los tres casos posibles que puede tener trabajo. Puede ser positivo, puede ser negativo o puede valer cero. ¿Sí? Bueno, este es un primer caso. Ahorita me interesa que consideremos otros casos. ¿Sí? Por ejemplo, y ahorita vamos a considerar el caso de acá un tipito que le gusta hacer pesas. Le gusta hacer pesas porque quiere ponerse súper fuerte para, no sé, la verdad, no entiendo qué razón tienen las personas para querer tener 20 kilos de músculos, aparte de la salud, pero bueno, luego hacen cosas que no son muy salubres, entonces pues no les veo tanto el sentido, pero bueno, eso ya es una opinión personal. Entonces, vamos a tener aquí el tipito que se quiere poner bien fortachón y va a estar subiendo y bajando una barra, ¿sí? Entonces, ahorita nos va a interesar estudiar cómo va a comportarse el trabajo que ejerce este tipito sobre la barra. Ojo, aquí importante la elección de palabras que estoy usando. Lo que vamos a preguntar es el trabajo que ejerce el tipito sobre la barra, es decir, cómo funcionan, o bueno, cómo interactúan las fuerzas que hace el tipito sobre la barra, no al revés. Y bueno, creo que ya lo repetí muchas veces, pero bueno, nunca está de más. Y nos vamos a interesar por tres casos. Primero, nos va a interesar qué es lo que va a pasar cuando sube la barra con velocidad constante. Déjenme lo pongo aquí. La, la barra sube con V igual a constante, vamos a ponerle.
¿A qué me refiero con velocidad constante? Bueno, que no va a acelerar, ¿sí? Y como no va a acelerar, por la segunda ley de Newton podemos concluir que la fuerza neta sobre el objeto va a tener que ser cero, lo cual es algo interesante, pero ahorita lo analizamos con más cuidado. Nada más déjenme copiar esto para poner el segundo caso. Creo que se copian acá. Y no, se está revelando la tecnología. Ahí está, ya que eso. Entonces, ese va a ser el primer caso. Luego, el segundo caso va a ser cuando la raja con velocidad constante, bueno, con magnitud de velocidad constante, mejor dicho, y entonces se llama el caso B. De hecho, creo que podría poner eso en mejor contexto, pero pues X. Y por último, el caso C, que va a ser cuando... mm, ahí está. Cuando la barra se mantiene en equilibrio, ¿sí? Es decir, se la tiene ahí, la sostiene. eh, Se mantiene elevado. Este caso C correspondería a que el tipito se quedara en esta posición durante un rato, ¿sí? Y aquí me va a interesar que ustedes me digan cuál de las siguientes posibilidades se cumple en cada caso, ¿sí? Primero vamos a tener una posibilidad que va a ser el trabajo de la gravedad, valga, sea positivo. Entonces vamos a poner aquí WG más. Caso 2 va a poder ser WG menos. Caso 3 WG 0. Caso 4 W personita positivo. Caso 5 W personita negativo. Y caso 6 W personita 0. Quiero poner 0, ahí está. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? El chiste, en este caso, va a ser que ustedes voten, por así decirlo, qué combinación, o no necesariamente combinación, o bueno, sí, cuáles trabajos están presentes en cada una de estas tres situaciones. Me explico a qué quiero decir con cada uno de estos. WG es el trabajo que realiza la gravedad, el peso de la barra sobre la misma. Y ese puede ser positivo, negativo o cero, dependiendo de la dirección del movimiento. Por otro lado, tenemos el WP, que va a ser el trabajo que realiza la persona sobre la barra, que de igual forma puede ser positivo, negativo o cero, dependiendo de la dirección del movimiento. Entonces, me interesa que ustedes me digan o voten qué, qué combinación de estos trabajos va a haber en cada uno de los siguientes casos. Un ejemplo que podría haber es, por ejemplo, ahorita que chequemos el inciso A, podría ser A valiendo 1 y, y 6, por decir algo, ¿no? Ese es un ejemplo. Y ahorita lo que me gustaría que intentáramos es que me dijeran cuáles incisos creen que se cumplen, bueno, cuáles numeritos creen que se cumplen en cada caso. Ahora, para el primer caso, cuando la barra sube con velocidad constante, ¿qué es lo que va a pasar? Ahí pongan en el chat los dos numeritos que creen que se van a cumplir. Dicho de otra forma, pongan ahí los numeritos que correspondan al signo que creen que va a tener el trabajo que realiza, ya sea la gravedad o la persona sobre la barra en el primer caso. No lo sé, Rick, parece falso. Jajaja. Pero bueno, hagan sus apuestas. Sí, pongan algo como lo que puso Toño. Nada más que de acuerdo a lo que piensen ustedes. Ahí me interesa ver qué opinan. Va una persona, somos cuatro, chale. Así que, no sé, faltan dos respuestas. Vamos, vamos. Igual, personitas de la grabación futura, ahí voten, pongan en los comentarios qué es lo que opinan que va a hacer. Jeje. O si no, en los comentarios en algún otro lado, ahí, no sé. Chiste que lo expresen, anótenlo en un cuaderno o algo. Y bueno, creo que ya votaron todos los que tenían que votar aquí en la reunión de aquí. Y entonces vamos a proseguir. En efecto, en este caso, en el primer caso, en el inciso A, se va a tener que el trabajo que realiza el peso va a ser negativo, mientras que el trabajo que realiza la persona va a ser positivo, lo cual corresponde a los incisos, bueno, a los números 2 y 4. ¿Por qué? Conforme la barra sube con velocidad constante, el peso de la gravedad va a ir dirigido hacia abajo, ¿no? Como siempre.
Y como va subiendo, es decir, su velocidad va hacia arriba, el desplazamiento va a ir hacia arriba, lo cual va a quedar completamente antiparalelo al vector de gravedad. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que como la gravedad va para un lado y el desplazamiento va para el otro, el trabajo que realiza la gravedad va a ser negativo, lo cual corresponde al punto 2. Por otro lado, la persona va a empujar a la barra hacia arriba y la velocidad asumimos que va hacia arriba también. Entonces el desplazamiento va hacia arriba y la fuerza que ejerce la persona también va hacia arriba. Como las dos van en el mismo signo, vamos a tener que el trabajo que realiza la persona va a ser positivo, lo cual corresponde al inciso 4. ¿Sí? Muy bien. Ahorita vamos a repetir lo mismo para el caso B, que es cuando la barra baja con velocidad constante. Y bueno, misma dinámica, ahí pongan los incisos que creen. Ah, pero no cambiáramos el marco de referencia porque sería 1,5. Ah, mucho ojo ahí, mucho ojo ahí. Ahí, de hecho, una de las preguntas que vamos a hacer en el cuestionario de hacer, bueno, del ratito es justamente justificar por qué se cumple o por qué no se cumple eso que está mencionando Toño, lo cual es algo interesante. Pero bueno, vamos a considerar entonces el caso B, la barra baja con velocidad constante, y ahí pongan qué signo va a tener el trabajo que realiza ya sea la gravedad o y bueno, y la persona en este caso. Van dos personas de cuatro, chale. Ánimo, ánimo. Igual, misma comentario que hace ratito. Personitas futuras de la grabación, ahí pueden ponerlo en los comentarios o no sé, escribirlo en su cuaderno. Bueno, chistes que quede registrado para que vean qué piensan ahorita que lo discutamos. Y bueno, en efecto, dicen en su mayoría que vamos a tener 1 y 5, que va a ser el trabajo que realiza la gravedad, en este caso va a ser positivo, lo cual tiene sentido porque la barra va a ir hacia abajo, la gravedad va a ir hacia abajo, van en el mismo sentido, entonces esto nos queda positivo. Y por otro lado vamos a tener que la persona va a ejercer una fuerza hacia arriba y bueno, la velocidad va a ir hacia abajo, entonces van a ir en sentidos distintos, lo cual nos va a implicar que el trabajo que realiza la persona va a ser negativo, lo cual corresponde al 1 y 5. Muy bien. Y por último, el caso C, que es un poquito truculento en cuanto a la experiencia cotidiana corresponde. En ese caso, ¿qué trabajo consideran que realiza la gravedad y la persona? Misma dinámica, mismos incisos, ahí pongan sus apuestas. 3 6, muy bien, muy bien. En efecto, en este caso, si la barra se mantiene levantada, si bien la fuerza de la persona va hacia arriba y si bien la fuerza de gravedad va hacia abajo, la barra no se desplaza. Como la barra no se desplaza verticalmente, vamos a tener que da igual cuánta fuerza se le aplique, el trabajo que se aplica sobre ella va a ser cero, ¿sí? Y va a ser cero porque no se mueve. Y el término acá de desplazamiento en la ecuación que teníamos para el trabajo va a ser cero. Y como esto es cero, todo lo demás se va a volver cero, lo cual es algo interesante. Entonces, si el trabajo que se realiza sobre la barra en ese caso vale cero, ¿por qué causa cansancio mantener levantada una barra? Habría que estar extremadamente fortachones para mantener levantada esta barra durante un periodo prolongado de tiempo, ¿no? Que aquí tengamos a nuestro personita con unos conejotes, eh, tendría que costarle una cantidad energética considerable. Se cansaría, pues, si mantuviera esa barra levantada por mucho tiempo. ¿Por qué sería esto? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, ahí vamos a tener que esto depende de lo que consideremos nosotros como trabajo efectuado. Si bien sobre la barra no se efectúa trabajo, nosotros como, bueno, o este tipito como persona, al levantar la barra, sí va a tener un gasto energético, sí va a haber cierto trabajo realizado.
Sin embargo, este trabajo va a depender de la naturaleza en la que el músculo de la persona ejerce una fuerza. ¿Sí? Para ejercer una fuerza, un músculo, que es un tejido que tiene muchas fibras, va a contraerse y a expandirse, ¿sí? Este hecho de contraerse y expandirse a la hora de generar una fuerza, a la hora de empujar, va a realizar que se genere cierto trabajo dentro de las mismas fibras musculares de la persona. Ese trabajo que se realiza con estas fibras que se van a estar comprimiendo y estirando va a gastar energía y esa energía va a acabar haciendo que a nuestra personita le duelen los brazos, aunque esté muy fuerte, lo cual es algo interesante. Bien, dejemos al pobre personita en paz, ya dejémosla descansar. Vamos a considerar otro ejemplo, porque sí es bien importante que todo esto de trabajo y energía quede claro como el agua, crystal clear, dirían los gringos. Ahora, vamos a tener igual una personita, nada más que esta ya no la vamos a agobiar con una barra de pesas, sino que vamos a tener que, bueno, esta personita va a ir a la librería, a la biblioteca y va a llevar un libro en la mano. ¿Por qué lleva un libro en la mano? Porque, no sé, quiere estudiar física y pues, ajá. Entonces, ahora esta personita va a llevar un libro, supongamos que esa cosa de ahí es un libro, y va a llevar su libro de la estantería, que podemos poner acá, bien estéril, a una mesa, ¿no? Es una situación muy simple, creo yo, pero pues, no le hace. Sigue siendo buena para analizar los casos. Primero nos preocupamos por lo fundamental y ya luego complicamos las cosas. Ahora, la personita se va a mover con una velocidad v hacia su mesa. Esa velocidad v la suponemos constante. Y bien, en este caso, la pregunta es, ¿se realiza trabajo sobre el libro? Suponemos que el libro no se mueve ni de arriba para abajo y que la velocidad es constante. Entonces, ahí me interesa que ustedes respondan sí a esta pregunta, que es, ¿se realiza trabajo sobre el libro? Y vamos a ponerle justifica tu respuesta. Sí, sí, sí. Porque siempre hay que justificar, ¿no? Dar argumentos. No es nada más porque sí. Las cosas tienen un motivo, una razón. Y pues eso es lo que nos interesa estudiar, ¿no? Entonces, en este caso, en el que se mueve con velocidad constante la personita hacia la mesa, se va a realizar trabajo sobre el libro. ¿Por qué? Piénsenlo detenidamente, analícenlo y ahí escriban lo que piensan ustedes. Acá personas de la reunión, ahí escríbanlo en el chat, por favor. Y bueno, personitas del futuro que vean la sesión, escríbanlo ya sea en los comentarios o en algún papelito que tengan por ahí. El chiste es que dejen algo por escrito en algún lugar del universo. O bueno, si no quieren dejar nada escrito, si no tienen con qué escribir a la mano, pues al menos razonen algo en su cabecita y digan como que, ah, yo supongo que es esto, ¿no? Y lo argumentaría así. ¿Por qué se realizaría trabajo sobre el libro? ¿O por qué no se realizaría trabajo sobre el libro? ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Y por qué? Lo más importante aquí es el por qué, la justificación. ¿Qué es lo que lo sucede? No confíen en mí, yo tampoco lo hago, no. Ok, está bonito ese argumento. Y faltan dos personitas de argumentar. Entonces vamos a dar un poquito más de tiempo. Y ahorita continuamos.
Bueno, yo creo que ya continuamos. Allá llegó uno y el otro no. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Sí? Ahí, como bien dice David, vamos a tener que, bueno, suponemos que en el momento que estamos considerando, el libro ya va a ir a una velocidad constante, ¿sí? Entonces, al menos en el eje que involucra a la velocidad, no va a haber fuerzas, ¿sí? Si nosotros ponemos acá un sistema de referencias, de tal suerte que tengamos a las X para la derecha positivas y a las Y para arriba positivas, vamos a tener que en el eje X no va a haber una fuerza neta. No va a haber una fuerza neta porque suponemos que la velocidad con la que se mueve es constante. Y como es constante, no puede haber una fuerza neta que actúe sobre el cuerpo. Como no hay una fuerza neta, no puede haber una fuerza que realice trabajo a lo largo de ese eje. Porque en la ecuación que teníamos acá, esta fuerza, si nos preocupamos por las componentes, Fx por Sx, eso nos va a dar cero, porque Fx tiene que valer cero, necesariamente. Ahora, por otro lado, vamos a ver qué es lo que pasa en el eje Y. Si nosotros vemos este bloquecito, vaya, supondremos que no se va a desplazar verticalmente, sino que la persona lo va a llevar acá como si fuera un pastel, y de tal suerte que no se muevan verticalmente. Como no se mueve verticalmente, no va a haber trabajo que actúe eh, sobre el bloque, ¿sí? Sobre el libro, perdón. ¿Por qué no? Porque, bueno, su desplazamiento en el eje vertical va a ser cero. Y como su desplazamiento en ese eje va a ser cero, no va a haber trabajo realizado sobre él. Y ahora, como no hay trabajo ni en el eje X ni en el eje Y, y como suponemos que esto no se mueve en el eje Z, pues podemos concluir que en efecto no se realiza trabajo sobre el mismo. ¿Sí? Ahí eso es algo interesante. Uno podría argumentar que si bien actúan fuerzas verticales sobre el libro, no efectúan trabajo porque, bueno, van a ser, por otro lado, perpendiculares al desplazamiento, ¿no? Que suponemos que es a la derecha, lo cual es otra cosa interesante. Y bueno, entonces la respuesta es un rotundo no. Bien, ahora vamos a considerar un caso más interesante, ahora, que es una situación un poquito más compleja donde vamos a poder, bueno, un poquito más adelante, ver en dónde entra verdaderamente el poder de la energía a la hora de lidiar con un sistema. Supongamos que, si recuerdan ayer, estábamos hablando de montañas rusas, entonces supongamos que esto es algo parecido, un recorrido de una montaña rusa o algo así, y va a tener fricción, ¿sí? Va a tener fricción porque pues vamos a vivir en el mundo real y en el mundo real hay fricción. Ahora vamos a considerar algo así, que va a ser el carrito de la montaña rusa, y bueno, aquí va a estar la personita y va a prepararse para bajar, ¿no? Luego la personita va a bajar y se va a encontrar en una situación más o menos así, digo, obviamente. Y bueno, aquí va a levantar sus brazos porque yupi, va a ser muy divertido el trayecto en la montaña rusa. Bien, entonces aquí la pregunta es, suponiendo que en este momento la personita se encuentre en el punto, vamos a llamarle P, en ese punto P, ¿qué fuerzas realizan trabajo sobre bueno, no sobre la persona, sobre el carro en el que está la persona? ¿Sí? Ahorita con ese carro sobre el que está la persona, me refiero a que consideren como un solo sistema todo esto que voy a meter en una caja, ¿sí? Todo lo que involucra a este carro con la persona, ¿sí? Es decir, qué fuerzas van a realizar trabajo sobre este sistema que involucra tanto a la persona como al carro, ¿sí? Y ahí me interesa ver qué es lo que contestan. A la pregunta de qué fuerzas actúan sobre el carro. No, vamos a ponerle más formal. Sistema del carro y la persona. ¿Cuándo está en el punto P? Está en el punto P. Perfecto. Vamos a poner aquí más chiquito para que quepa mejor. Y bueno, misma dinámica. Personitas acá de la reunión. Contesten en el chat. ¿Qué fuerza? No, ¿qué fuerzas actúan? No. ¿Qué fuerzas realizan trabajo? Perdón. Realizan trabajo. Ahora sí. Sobre el sistema del carro y la persona con acción en el punto P.
Y este signo de interrogación va hasta acá, disculpen ustedes. Es mayúscula y este es una interrogación y así sí. Sobre el sistema del carro y la persona cuando está en el punto P. ¿Sí? En este momento, ¿qué fuerza realiza el trabajo? Un, ¿cómo decirlo? Una cuestión que considera aquí es que, bueno, en la vida real esto no sería un punto, sino que sería una superficie determinada por la superficie de contacto entre esta y el carro, la cual sería diferente de cero por las condiciones del cuerpo que se encuentra y demás. Sin embargo, ahorita vamos a simplificarlo, vamos a suponer que va a ser como una partícula, ¿no? Y esa partícula supondríamos que va a estar aquí en el punto P. Nada más que le ponemos acá con la forma de la personita para ponerle un poquito más de dinamismo al asunto. Y bueno, una vez hecho esa fe de ratas, ahora sí me interesa que respondan qué fuerzas realizan trabajo sobre el sistema del carro y la persona cuando está en el punto P. Y bueno, misma situación que anteriormente, presentar la reunión ahí en el chat, por favor. Y personitas futuras de la grabación, ahí si gustan escribir un comentario o escribirlo en su cuaderno o en algún lado, o al menos pensarlo detenidamente para ver qué, cómo se podría responder a esa pregunta, ¿no? De manera lo más concreta posible. Y bueno, lo importante es que los argumentos sean adecuados, ¿no? De acuerdo a todo lo que hemos estado viendo. Pero bueno, ahí vamos a dar un tiempito para que contesten y ahorita regresamos.
Y bueno, llevan varias respuestas por acá. Entonces vamos a ver, ¿no? Ahí para responder eso hay que analizar con cuidado las fuerzas que actúan sobre la personita en este punto, ¿sí? Ahora, si vemos, vamos a tener por un lado una fuerza normal que va a ser perpendicular a la superficie. Por otro lado, vamos a tener una fuerza de fricción que va a ser paralela a la superficie localmente. Y por último vamos a tener el peso, ¿no? Que actúa sobre la persona en todo momento, que va a ir hacia abajo. Ese va a ser constante, tanto en magnitud como en dirección, en todo momento. Aquí vamos a ponerle como eje porque vamos a estar trabajando con W para el trabajo. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Ahora, una cosa importante que hay que ver es que cuando una partícula, en este caso un cuerpo, se mueve a lo largo de una superficie, en todo momento su velocidad tiene que ser tangente a la misma. ¿Por qué? Supongamos que tenemos una superficie acá toda locochona, por ejemplo esta. Si nosotros suponemos que alguien se mueve en esa superficie, por ejemplo, si tuviéramos una hormiguita que caminara a lo largo de esta superficie, en todo momento tendría que estar recorriendo parte de la superficie, ¿sí? Y su velocidad tendría que recorrer a esta, vaya, a esta trayectoria, vaya, de manera tangente en todo momento. En este punto, la curva va hacia la derecha. Entonces, en ese punto, la hormiguita se tendría que mover hacia la derecha. En este punto, la curva va hacia abajo. Entonces, en ese punto, la hormiguita se tiene que mover hacia abajo. Entonces, para que una partícula siga un movimiento en cierta trayectoria, tiene que cumplirse en todo momento que su velocidad sea tangente a la misma, es decir, que se mueva a lo largo de la trayectoria. Eso es lo que nos quiere decir eso, que para que algo se mueva en una trayectoria, tiene que moverse efectivamente en esa trayectoria, lo cual puede parecer algo redundante, y de hecho lo es, pero es importante verlo ahí de manera explícita, ¿sí? ¿A qué nos referimos como verse a lo largo de la trayectoria? Bueno, que su velocidad, que su movimiento esté dirigido a lo largo de la misma en todo momento. Entonces, como la velocidad tiene necesariamente que ser tangente a la trayectoria, vamos a tener que, en este caso, la, eh, ¿cómo se dice? La velocidad va a tener que ser paralela, bueno, mejor dicho, antiparalela a la fricción en ese momento, ¿sí? Si nosotros le hiciéramos suma a esta situación, nos encontraríamos con que aquí, localmente, esta superficie se va a parecer a un plano inclinado, localmente hablando. Entonces, en este punto, si nosotros consideramos acá nada más donde hace contacto con la superficie, a una aproximación un poco burda, podemos ver que por un lado la fricción va a ir para acá, por otro lado el movimiento va a ir hacia acá, en la dirección paralela a la superficie, y bueno, aquí está en la fricción. La normal va a ser perpendicular a esto, es decir, va a ser perpendicular a la dirección del movimiento, va a ser perpendicular a la superficie, y por último el peso va a tener ahí un ángulo extraño definido con respecto a todo, ¿no? MG por acá. Y me faltó definir la normal. Ahí está. Ahora, de aquí que vemos, la fricción va a ir siempre de los siempre es antiparalela a la velocidad. Como va a ir antiparalela a la velocidad, su trabajo va a ser negativo, ¿sí? Y va a ser negativo en todo momento y bueno, no nos tenemos que preocupar por una componente de la fricción paralela a la velocidad, al movimiento, porque en todo momento va a ser paralela al movimiento, porque tanto el movimiento a lo largo de esta trayectoria como la fricción cumplen la misma característica, a saber que la fricción en todo momento va a ser paralela a la superficie, es decir, va a ser tangente a esta curva en un punto dado, y la velocidad también tiene que ser paralela a la superficie, es decir, tangente a esta curva, a esta trayectoria en un punto dado, ¿sí? Una va en un sentido, la otra va en el otro, pero la dirección es la misma. Por otro lado, ¿qué es lo que pasa con la normal? En todo momento la normal va a ser perpendicular a la superficie. Y como nosotros suponemos, decimos que la velocidad va a ir tangente a la trayectoria, el ángulo que va a formarse entre la normal y la velocidad, y por consiguiente, el ángulo que nos importa a la hora de calcular el producto punto va a ser de 90 grados, de pi medios. Y como ese ángulo vale eso, nos vamos a encontrar que el trabajo que realiza la normal es cero. Y esto es algo importante. En situaciones como esta de movimiento a lo largo de una trayectoria,
La normal va a ser una fuerza que va a constreñir el movimiento y a la hora de decir constreñir me refiero a que va a determinar qué trayectoria se sigue, pero que no va a efectuar trabajo sobre el sistema, ¿sí? Lo cual es algo interesante. La normal nos sirve para que algo se mueva en cierta dirección, en cierto sentido, en cierto movimiento, pero no va a efectuar trabajo. Esto es importante. La normal no efectúa trabajo en la mayoría de las ocasiones que nos encontremos con un sistema así. Digo, fe de ratas, si tenemos una fuerza de contacto, por ejemplo, entre un bloque y otro bloque, en ese caso la normal entre los bloques sí va a realizar trabajo, pero es un caso completamente distinto al que estamos considerando. En este caso tenemos una partícula que se mueve a lo largo de una superficie. La normal en esa superficie no va a realizar trabajo. Y por último tenemos el peso. El peso va a realizar cierto ángulo con la dirección de movimiento, entonces en todo momento va a tener cierto componente que se va a dirigir, ya sea en la dirección de movimiento o en contrario. En este caso que está bajando, va a ser en la misma dirección y por tanto su trabajo que realiza va a ser positivo. ¿Sí? Ahí, David, me gustaron tus argumentos. Bien. Y bueno, esta va a ser la situación que tenemos. Entonces, recapitulando, la fricción realiza trabajo negativo, la normal realiza trabajo nulo, vale cero, y el peso va a realizar trabajo positivo, al menos en este cacho de la trayectoria. ¿Sí quedó claro? ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? Porque es importante que quede claro eso, porque luego vamos a estudiarlo con un poquito más de detalle. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Los demás? Sí, bueno, entonces prosigamos. Eh, y esto, sí, sí, esto va. Bien, ahora, si ustedes ven en esta situación, vamos a presenciar primero algo interesante. Vamos a ir por partes. Primero, en general podemos encontrarnos con el caso de que tengamos varias fuerzas que actúen sobre un objeto y que esas fuerzas realicen trabajos diferentes. Por ejemplo, aquí la fricción va para acá, el peso va para abajo, bueno, tiene una componente y demás, ¿no? En el caso anterior, teníamos que, por un lado, teníamos la fuerza del monito que va para arriba y la fuerza de la barra que va para abajo, y bueno, vamos a dejar este tipo porque le van a reventar los brazos. Entonces, en general, nos interesa ver cómo podemos trabajar con el trabajo, valga la redundancia, jejeje, que realizan diversas fuerzas sobre un mismo objeto. Dicho de otra forma, queremos encontrar el trabajo neto, por así decirlo, que se efectúa sobre el sistema cuando varias fuerzas lo afectan, ¿sí? Y para eso vamos a ver cómo podemos escribir eso. Ahora, supongamos que tenemos una fuerza 1, ¿no? Que actúa sobre un objeto. Este objeto vamos a ponerlo, como ya se la saben, una cajita. Y bueno, por un lado vamos a poner acá la fuerza 1, por otro lado la fuerza 2, por otro lado podemos poner una fuerza 3, pero qué flojera escribir tanto. Ahora, supongamos que, que este amigo, que este bloque se va a mover en cierta dirección. Por ejemplo, aquí la dirección hacia la derecha, ¿no? Nosotros podemos definir un ángulo, déjenme lo cambio tantito para que no se cancele. Eh, Ahí está, F2. Un ángulo entre la velocidad y, y cada una de las fuerzas, ¿sí? Ese ángulo podríamos llamarle teta 1 en este caso, y en este otro caso podríamos llamarle teta 2, ¿no? Por decir algo. Ahora, ¿cómo escribimos el trabajo que realizan estas dos fuerzas en conjunto? Bueno, vamos a tener que el trabajo neto, va a ser igual a la suma de los trabajos, lo cual se sigue de de que, bueno, cada uno de los trabajos va a ser un escalar, ya sea positivo o negativo. Entonces, la suma de los trabajos también va a ser un escalar y que también va a ser positivo o negativo, o bueno, o neutro, ¿sí? ¿Cómo escribimos esto? Bueno, va a ser el trabajo que efectúa la primera fuerza, si estuviera solita, que en ese caso sería F1 producto punto bueno, con el desplazamiento, sí, para cierto desplazamiento. Ahorita vemos un poquito más a detalle a qué me refiero con esto y bueno, en algunos casos, pero bueno, sería el trabajo de la primera más el trabajo de la segunda. F2.S. Ahora, si tuviéramos más fuerzas, ejercería cada una su propio trabajo, ¿sí? Y sería algo así.
Sin embargo, aquí podemos hacer algo interesante. El producto punto cumple con la distributividad. ¿Sí era distributividad? Según yo sí. Que es que uno puede, por así decirlo, factorizar este desplazamiento que va a estar multiplicando o, bueno, haciendo producto punto con todas las fuerzas de tal forma que quede algo así. Esto lo podemos escribir como F1 más F2 más F3 más punto, punto, punto. Todo esto haciendo producto punto con este vector de desplazamiento, con ese, ¿sí? Entonces, aquí nos vamos a encontrar que esta expresión de aquí, que va a ser la suma de las fuerzas, la podemos escribir, de hecho así, va a ser la fuerza neta que actúe sobre el objeto. Es decir, la fuerza neta, sigma F, como lo veníamos escribiendo cuando tratábamos la segunda ley de Newton. Y ahora, esta fuerza neta podemos sacarle el producto punto con el desplazamiento y esto nos va a expresar el trabajo neto que se realiza sobre un objeto, ¿sí? Cuando le afecta más de una fuerza a la vez. Y aquí podemos llegar a algo interesante. Digo, este ejemplo va a ser bastante obvio, pienso yo, pero bueno, de los casos más obvios es donde uno puede empezar a desarrollar los principios, ¿no? Son los fundamentales. ¿Qué tenemos? Por un lado, vamos a tener una fuerza que va hacia la derecha, F1. Por otro lado, vamos a tener otra fuerza que vaya hacia la izquierda, que va a ser F2. Y bueno, suponemos que tiene esto a cierta velocidad v y que después de un rato va a recorrer una distancia s, ¿no? Como lo venimos trabajando. Entonces, después de un rato, esto se va a mover y va a llevar una distancia s, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que va a pasar aquí? ¿Cuál va a ser el trabajo neto que se efectúa sobre este bloquecito por estas dos fuerzas? Aquí algo importante que vamos a considerar es que la magnitud de F1 va a ser igual a la magnitud de F2, ¿sí? Y como F1 tiene la misma magnitud que F2, pero en sentido contrario, vamos a tener que la suma de estas dos fuerzas va a ser cero. Una va a la derecha, otra va a la izquierda, se cancelan entre sí. Entonces, la fuerza neta que actúa sobre el bloque va a ser cero, ¿sí? Y eso podemos aprovecharla para ver cuál es el trabajo neto que actúa sobre esto, ¿sí? El trabajo neto, dijimos que lo podíamos ver como F1 producto punto S más F2 producto punto S, o como la fuerza neta producto punto S, ¿no? En este caso, la fuerza neta, ¿cuánto vale? Cero. Producto punto S, y eso va a valer cero, obviamente, ¿no? Por otro lado, ¿cómo podemos ver esto a través de esta primera definición? Bueno, F1 por S nos va a quedar positivo porque están en el mismo sentido. De suerte que esto nos quede como F1S. Y luego F2 por S nos va a quedar negativo porque van en sentidos contrarios. Menos F2S. Como suponemos que F1 es igual a F2, este término va a ser igual a este término y se cancelan. Entonces, de las dos formas llegamos al mismo resultado, que es que el valor neto del trabajo que se efectúa sobre este objeto en esta situación va a ser cero, lo cual es, bueno, nuestra definición concuerda al menos con este caso, y bueno, en general también funcionaría. Entonces, ¿cómo se trabaja con diversas fuerzas? Bueno, se puede calcular primero la fuerza neta y luego sacar el producto punto con el desplazamiento para encontrar el trabajo, o se puede sacar el producto punto de la fuerza con el desplazamiento de forma separada y luego juntarlas. Al final del día el resultado va a ser el mismo. ¿Qué procedimiento es más conveniente? Pues depende del problema, ¿no? Si es más fácil calcular la fuerza neta o si es más fácil calcular el producto punto entre esta fuerza y este desplazamiento. Bien, ahorita vamos a checar otra situación. Aquí, si ven, va a pasar algo interesante, regresando a la situación anterior. Si nosotros consideramos las fuerzas en otro momento, es decir, si consideramos acá la normal, acá la fricción y acá el peso, vamos a tener que van a tener direcciones distintas y que el movimiento también va a tener direcciones distintas. Si nosotros nos vamos al caso de que estamos aquí en esta trayectoria chistosita que parece un elefante que se comió una boa, o una boa que se comió un elefante, no me acuerdo, la del principito. Sí, era una boa que se comió un elefante, ¿no? O un sombrero. No sé, ahí lo que quieran que sea. Aquí tenemos esta superficie que se ve como una boa que se comió un elefante. Y si tenemos una partícula que la recorre, por decir algo, en este punto, vamos a tener que, por un lado, su velocidad en este instante va a ir hacia acá,
la normal va a ir perpendicular a la misma, su peso va a ir hacia abajo y demás. Sin embargo, cuando cambie de punto, van a cambiar las direcciones de varios de esos vectores. Ahora la velocidad, por ejemplo, en este punto máximo, va a ir hacia la derecha, la normal va a ir completamente hacia arriba, la fricción, en caso de que haya, va a ir hacia la izquierda. Ya ahorita nada más le pongo la simbología en colores para que no escribir tanto. Y bueno, su peso va a ir hacia abajo, ¿no? Aquí se confunde con la velocidad, entonces déjenme lo quito tantito, nada más para que se vean así. Nos encima acá con las fuerzas, ¿sí? Y bueno, aquí va a estar la velocidad hacia la derecha. Entonces, si ustedes ven, las fuerzas van a cambiar de dirección conforme cambia esto de punto acá en la trayectoria. Aquí déjenme pongo esto de forma que se vea aún mejor. Ahí va a ser normal, fricción y peso. Bueno, el peso siempre va a valer lo mismo, pero su componente paralelo al desplazamiento va a cambiar. Entonces, si nosotros quisiéramos calcular el trabajo neto que experimenta esta partícula al pasar de, por decir algún punto, que podría ser la cola de la boa que se comió un elefante, hasta este otro punto que podríamos considerarlo la cabeza de la boa que se comió el elefante, entonces tendríamos que considerar qué es lo que pasa, cuánto trabajo se realiza en cada uno de estos puntos que recorre esta hormiguita, o bueno, esta cosa que recorre esta trayectoria, ¿sí? Porque en este caso va a efectuarse un trabajo distinto que en este otro punto de acá, o que en este punto de acá, o que en este punto de acá, o que en este punto de acá, etcétera, ¿sí? Entonces, en el caso de que tengamos situaciones más complicadas, de que ya no tengamos simplemente una cosa que se mueva en línea recta o situaciones derechas, tenemos que preocuparnos por lo que pasa en casos más concretos, ¿sí? ¿A qué me refiero con concretos? Bueno, en lugares infinitesimalmente pequeños. Y bueno, con esa idea de infinitesimalmente pequeño probablemente surja en ustedes la noción de que, bueno, aquí vamos a acabar usando cálculo y pues sí, en efecto. Entonces, para encontrar el trabajo neto que va a experimentar esto al atravesar esa trayectoria, bueno, esa superficie, vamos a empezar considerando qué es lo que va a experimentar cuando recorre una pequeña distancia, ¿sí? Ahora, supongamos que esta curva, esa trayectoria, si nosotros la podemos graficar aquí de alguna forma extraña, eso se parece a una gaussiana, supongamos que eso va a tener cierta ecuación o que la podemos describir de cierta forma. Eso es lo que nos va a preocupar ahora. Supongamos que conocemos alguna función que nos regrese esto, ¿no? De tal suerte que en cada momento podamos describir de cierta forma esta componente, eh, un vectorcito que nos describe cómo se comporta esta curva, ¿no? Algo que se vaya así, que se mueva así, ¿sí? Entonces, en cada momento de esta trayectoria vamos a tener un vectorcito unitario, bueno, un vectorcito que va a ser tangente a la misma. A ese vectorcito vamos a llamarle como ds, ¿sí? Ds porque va a ser un vectorcito de desplazamiento que va a ir en esta dirección y bueno, va a ir así, ¿no? Este ds va a ir cambiando conforme nos movamos a lo largo de la curva y nos va a servir para calcular el producto punto de la fuerza con esta curva, ¿sí? Porque en cada momento vamos a tener una pequeña cantidad de trabajo que va a realizarse. Esa pequeña cantidad de trabajo va a ser lo que valga la fuerza neta en ese punto, ya trabajando con la fuerza neta en ese punto por producto punto con esta pequeña cantidad, con este pequeño vector que vamos a considerar, ¿no? Va a ser la fuerza neta en este punto por esta pequeña cantidad de desplazamiento. Luego vamos a sumarla eh, con la fuerza neta en este punto por otro desplazamiento y así, ¿sí? Aquí, para no estar escribiendo tantas sigmas, déjenme la borro y nada más le pongo f.ds. Y ahora, para considerar el trabajo neto que va a experimentar esto al pasar de aquí hasta acá, vamos a tener que sumar todos los trabajitos que experimenta en cada instante. Por ejemplo, acá el trabajo neto podría ser negativo, pero acá, por ejemplo, el trabajo neto podría ser positivo. El resultado va a ser la suma de todos esos trabajos con sus respectivas signos y para sumar todos esos trabajos lo que se hace es que se integran, ¿sí? Recuerden que esta integral es como un símbolo para suma. Entonces, si nosotros sumamos todos estos trabajitos, esto quiere decir que vamos a sumar todos los trabajitos, estos LWs, vamos a encontrar que va a ser la integral
de cierto punto a cierto punto de esta expresión, f producto a punto con este diferencial de línea. ¿Sí? Ahora, del lado derecho de la ecuación vamos a tener el trabajo neto y del lado izquierdo vamos a quedarnos con esta integral chistosita, ¿sí? De a b de f punto d. Ahora, esta expresión que tenemos acá se conoce como integral de línea. ¿Por qué de línea? Porque nosotros vamos a integrar considerando un vectorcito que se va a mover con esta trayectoria a lo largo de esta línea, por así decirlo. Y bueno, en general nosotros no vamos a computar integrales de este tipo, de hecho no vamos a computar integrales de ningún tipo, pero lo que es importante ver es lo que significa esto. ¿Qué quiere decir esto? Que en cualquier momento nos vamos a preocupar por lo que vale la fuerza neta ahí, lo vamos a multiplicar por algo que nos representa el movimiento a lo largo de esta superficie y vamos a ver lo que resulta. Luego lo sumamos todo y eso es lo que nos queda como trabajo neto, ¿sí? Esto nos va a servir cuando consideremos situaciones un poquito más avanzadas, bueno, no avanzadas, pero más interesantes, en las que tengamos, por ejemplo, campos gravitacionales. Los campos gravitacionales vamos a ver que cumplen unas características muy interesantes, y es que no importa qué trayectoria se siga, va a consumirse bueno, va a haber el mismo cambio en la energía neta de un sistema, suponiendo que no hay fuerzas externas, sin importar si se llega, por ejemplo, de este punto a este punto por una línea recta, o si se llega siguiendo una trayectoria así toda chistosita, o si se llega haciendo espirales, viendo, llegando, haciendo símbolos de infinito, y bueno, hasta llegar de un punto a otro. Y eso es una cosa muy interesante, lo cual nos va a definir un tipo especial de fuerza, que son fuerzas conservativas, que son parte de las fuerzas más importantes que tenemos del universo, pero bueno, ya luego nos preocupamos por eso. Un pasito a la vez, pasito a pasito, suave, suavecito, como dirían por ahí. Bien, ¿hasta aquí alguna duda que quieran que chequemos? Dicen que vamos bien, bueno, prosigamos, nos queda poquito tiempo y entonces vamos a intentar aprovecharlo de la forma mejor posible, ¿sí? Ahorita vamos a hacer unos trucazos que nos van a servir para desarrollar cantidades muy importantes que nos van a permitir trabajar luego con, bueno, aquí de hecho ya no me acabo de empezar que sigue, que nos van a permitir trabajar, dije, con cosas bastante relevantes, ¿sí? Ahora, nosotros podemos, ay, ya llegó Arturo, me va a fumar, encontrar cierta expresión para el trabajo en términos de otras cantidades que conozcamos, ¿sí? Si ustedes ven, en casos anteriores habíamos dicho que el trabajo, bueno, solíamos considerarlo en situaciones en las que una partícula se movía, es decir, que tenía una velocidad neta diferente de cero. Y vamos a ver que el trabajo nos va a servir mucho para ver cómo afecta estas fuerzas a esa velocidad, particularmente cómo cambian su magnitud en determinados casos. Y bueno, para eso vamos a verlo de dos formas, una forma formal y otra forma medio guachada que nada más se cumple para fuerzas constantes, pero que bueno, da el mismo resultado. Ahora, la primera forma de ver esto que vamos a trabajar es partiendo de la definición que teníamos de trabajo, ¿no? Nosotros sabíamos que nuestro trabajo iba a ser una fuerza multiplicada por cierta distancia, ¿no? Ahorita ya en vez de S le voy a poner D para que quede un poquito más familiar con lo que vamos a trabajar ahorita. Ahora, si nosotros lo guachamos, recordando que el trabajo neto iba a ser esto por la fuerza neta, ¿no? Por la suma de las fuerzas y bueno, eso multiplicado por esta distancia D. Ahorita, suponiendo que nada más trabajamos en una dirección y que todo va en la misma dirección y que no nos tenemos que preocupar por productos puntos, vamos a considerar esto así, ¿no? Esa es nuestra expresión que tenemos para el trabajo neto, la fuerza neta que multiplica esa distancia D. Pero, por otro lado, nosotros tenemos que, por la segunda ley de Newton, perdón, la fuerza neta la podemos escribir como la masa por la aceleración que va a experimentar nuestro cuerpo en esa dirección, ¿sí? Entonces, esta fuerza neta la reemplazamos por esta masa por aceleración y bueno, la D la dejamos ahí, ¿no? Ahí está. Y bueno, no se pongan mad conmigo, no se enojen. Ja, 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 chiste muy malo. Pero bueno, queda algo así. Y aquí podemos rescatar
ideas que teníamos antes de cuando checábamos lo que era la cinemática, si recuerdan. Ahorita vamos a intentar ver cómo se relaciona este trabajo con desaceleración. Particularmente nos interesa ver cómo se relaciona este cambio, este trabajo, esta aceleración, con el cambio que vamos a experimentar en la velocidad de nuestro cuerpo. ¿Sí? Eh, Antes de continuar, vamos a motivar esto que les digo. Supongamos que tenemos acá una superficie ahora sin fricción, no les dibujo rayitas, entonces no tiene fricción, que va a ser un bloque M y que se va a estar moviendo acá con una velocidad V, ¿no? Ahora, supongamos que este bloque M lo empujamos con una fuerza F, ¿no? Con cierta fuerza en la misma dirección que su velocidad durante un rato. Luego, ¿cómo se va a comportar el sistema después de un rato? Vamos a ver. Si dejamos de explicar la fuerza después de un rato, lo que tendría sentido intuitivamente es que el bloque ahorita llevara una velocidad considerablemente mayor a la que llevaba antes, ¿sí? Es decir, nosotros empujamos al bloque y ¿qué resultado tuvo esto en su movimiento? Pues aumentó su velocidad, ¿no? Ahorita está moviéndose con una velocidad V1, vamos a ponerle, luego lo empujamos y cambia a una velocidad V2 que va a ser mayor. Entonces, en general, nosotros vamos a poder encontrar una relación entre este trabajo que ejercemos, ¿sí? Que va a depender de esta fuerza y el cambio que vamos a tener en la velocidad. Otra forma de verlo. Supongamos que tenemos la misma situación, pero ahora la fuerza apunta en un sentido contrario. Vamos a tener acá nuestro vector, bueno, nuestro bloquecito con una velocidad v1, que es más o menos así. Y ahora vamos a aplicarle la fuerza en sentido contrario, es decir, lo vamos a frenar. Ahora, si esto lo dejamos que pase por un rato, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Bueno, después de un rato, este bloque se va a ver frenado, es decir, su velocidad va a haber disminuido de magnitud. ¿Sí? Esto lo podemos poner más o menos así. Y en un caso muy dramático, V2 vamos a poner. Y bueno, si nosotros aplicáramos la fuerza de otras formas, tendríamos resultados diferentes, ¿no? Si tuviéramos otra componente por acá, otra componente por allá, pero bueno. Ahorita vamos a quedarnos con estos dos casos, ¿no? Si lo empujamos, va a aumentar su velocidad. Si lo empujamos para el otro lado, va a disminuir, ¿sí? Este empujarlo para un lado, empujarlo para otro, tiene que ver, si recuerdan, con los signos que veíamos que podía tener el trabajo, ya fuera este positivo o negativo. Entonces, nos interesa ver cómo podemos relacionar este trabajo neto que efectúan fuerzas externas sobre nuestro sistema con el cambio que va a haber en la velocidad de una partícula después de experimentar esto. Y si recuerdan, cuando teníamos fuerzas constantes, aceleraciones constantes, esta aceleración de aquí la podíamos cambiar por cierto término. A saber, si ustedes recuerdan, teníamos una formulita que nos relacionaba la aceleración con la velocidad final de una partícula, con su velocidad inicial y con la distancia que recorre. Y bueno, esta fórmula, espero que la recuerden, es una de las pocas fórmulas que sí hay que tener en la cabeza en todo momento porque conviene, que va a ser que 2 veces AD va a ser la diferencia de los cuadrados de las velocidades, a saber, velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. ¿Sí? Y aquí noten algo. En esta ecuación tenemos A por D. Aquí también tenemos A por D. Entonces podemos sustituir esta expresión que contiene A por D por una que contenga estas dos velocidades. Para eso nada más vamos a pasar este 2 dividiendo del otro lado y vamos a sustituir esto en la expresión que teníamos acá arriba. ¿Sí? De tal suerte que nos quede que este trabajo neto va a ser igual a la masa, esa nos la libramos, que multiplica a este numerito, bueno, esta cantidad que tenemos aquí, que va a ser la diferencia del cuadrado de las velocidades, ¿no? Ya sea la inicial, la final, entre dos. Y luego, esto nosotros podemos desarrollarlo un poquito. Ya esto probablemente tome una forma que la mayoría de ustedes conocen, pero bueno, podemos escribirlo así, un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Y esto va a ser el trabajo neto. ¿Sí? Y aquí, aunque a primera vista podría parecer que llegamos a un resultado meramente
matemático que tiene nada más unas cantidades que conocemos, otras que podemos relacionar y demás. Esta ecuación de aquí tiene un significado profundo, tan profundo que se le conoce como el teorema trabajo-energía. Sí, es tan poderoso que tiene un nombre así chido. Todas las ecuaciones bonitas tienen nombres interesantes. Bueno, en su mayoría. Este de aquí lo conocemos como el teorema trabajo-energía. Y nos va a relacionar el trabajo neto que se efectúa sobre un sistema con el cambio en esta cantidad que tenemos aquí. Esta cantidad al final menos esta cantidad al principio. Y de aquí es donde surge la definición de una de las energías más importantes que nos encontramos, que es la energía cinética, a saber, la energía que tiene un cuerpo por encontrarse en movimiento. Nosotros, a partir de esto, se define una cantidad que se suele representar con la letra K, K de kinetics o de kinesis, que en griego significa movimiento. Esta K, energía cinética, que se define como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado de una partícula. ¿Sí? Esta va a ser la energía cinética de una partícula, al menos en mecánica newtoniana, y nos va a servir para hablar de muchas cosas. Nos va a permitir encontrar una medida escalar del movimiento que lleva un objeto. Es decir, esta cantidad de aquí nos va a representar de una forma útil con cuánta enjundia, por así decirlo, se va a mover un cuerpo. No nos va a decir en qué dirección se mueve, pero sí nos va a decir en general con cuánta energía, con cuánta enjundia, con cuántas ganas, por así decirlo, se mueve. ¿Sí? Y bueno, ya nada más para escribir explícitamente el teorema trabajo-energía. Este dice que el trabajo neto que se efectúa sobre, sobre un objeto es igual al cambio en la energía cinética del mismo. Y esto es algo bastante interesante. Digo, esta es una primera aproximación al teorema de trabajo-energía bajo una deducción que trabaja con conceptos que ya conocíamos, ¿no? Que sabíamos previamente cinemática. Sin embargo, se puede llegar a una misma relación, y de hecho un poquito mejor, si se trabaja a partir de esta definición de la ecuación. Sí, nada más que de una forma un poquito más formal y que involucra integrar las ecuaciones del movimiento de Newton. Eso no lo vamos a hacer ahorita, pero bueno, se llega a un resultado similar. Y lo más importante de aquí es que se define esta cantidad que se conoce como energía cinética, que va a representar de una buena manera el movimiento de un objeto, la energía que tiene un objeto por el simple hecho de estar en movimiento. Bien. Y bueno, aquí podemos interpretar la energía cinética de ciertas formas, pero bueno, antes de eso, ¿alguien tiene alguna duda? Paso el Jamboree. Nice, va. Ya son las 9 y creo que... bueno, podemos checar esto y ver un ejemplo, lo que me parece bastante bien. Y ya luego trabajarlo con un poquito más de detalle. Sí, va perfecto. Entonces, vamos a ver cómo podemos primero interpretar la energía cinética y luego ver cómo nos sirve para resolver unos problemas que ya manejamos. Primero, la energía cinética podemos verla, esta cantidad que definimos como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, así a secas, nada más esto, sin este signo menos de este otro término, nada más esto, esta cantidad la podemos ver como el trabajo que se efectúa sobre una partícula para acelerarla a cierta velocidad v. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, supongamos que tenemos aquí un bloquecito que está en el reposo, luego se le aplica una fuerza F y luego después de un rato llegamos aquí, nuestra particulita va a estar moviéndose con una velocidad v. ¿Sí? Por el teorema trabajo-energía vamos a tener que el trabajo
va a ser el cambio, la energía cinética, que se suele representar como delta K, delta de cambio, K de energía cinética, y va a ser la K final menos la K inicial, pero en este caso la energía cinética al principio vale cero. Como al principio vale cero, vamos a tener que, eso lo podemos ver como la energía cinética que va a tener al final menos cero, ¿sí? Y eso podemos verla por el teorema de trabajo-energía que veíamos como medio de mv cuadrada menos cero. Y bueno, ese menos cero ya no lo escribo. De tal suerte que si parte del reposo, la energía cinética de una partícula nos va a describir el trabajo total que se hizo para acelerarla desde el reposo. Y bueno, así es como se define y se interpreta la energía cinética, lo cual es algo interesante. En términos de esta cantidad llamada trabajo, que va a ser parte de la cantidad llamada energía, que va a ser una de las constantes fundamentales del universo, que bueno, se va a conservar. Pero bueno, ya hablamos un poquito mucho de teoría, vamos a pasar esto a una situación práctica que conocemos, ¿no? Ahora, supongamos que tenemos acá un edificio, y bueno, ese edificio va a estar aquí en el piso, y bueno, aquí vamos a ponerle ventanitas y todo, ¿no? Ahí, acá aburrido ya dibujar. Ahí está. Ahora, supongamos acá que tenemos una persona que por X, Y razón va a tener aquí una pelotita y va a dejar caer esta pelotita, ¿sí? Lo que nos interesa saber es, si no consideramos la resistencia del aire, qué velocidad va a llevar esta pelota cuando llegue al piso, ¿sí? Nos interesa encontrar una expresión para esta velocidad. Bien, suponemos que el edificio tiene altura h y ya. Ahora, ¿cómo le hacemos para encontrar una expresión para esto? Bueno, ¿qué nos dice el teorema trabajo-energía? Pues que el trabajo neto que se efectúa sobre esta pelotita desde aquí a acá va a ser igual al cambio en la energía cinética. Como al principio no lleva velocidad, es decir, no tiene energía cinética, ese trabajo va a determinar completamente su energía cinética. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ver. ¿Cuál es la fuerza que actúa acá sobre la pelotita? Si esto lo pasamos acá a un diagramita de, bueno, de fuerzas, vamos a ver que va a estar aquí la pelotita que supondremos que tiene masa m, no nos da el problema, pero se va a acabar cancelando. Y bueno, su peso va a ir para hacia abajo, ¿no? Va a ser mg. Ese va a ser todo la fuerza que actúa sobre la pelotita, mg hacia abajo. Y luego, ¿por qué distancia va a actuar? Bueno, va a pasar de estar aquí a estar hasta acá. Entonces, su distancia neta sobre la que actúa va a ser h. Entonces, el trabajo neto que se efectúa sobre la pelota va a ser esta fuerza, que va a ser mg, por la distancia total que recorre, que va a ser h. ¿Sí? Y luego esto por el teorema trabajo-energía podemos verlo como el cambio en la energía cinética, que va a ser un medio de la masa por velocidad al cuadrado, menos un medio por la masa por la velocidad inicial al cuadrado, pero bueno, eso va a ser cero, ¿no? Ahí lo pongo nada más para que quede y bueno, ahorita ya lo borro. Ahí está. Y luego, de aquí, ¿qué podemos hacer? Bueno, aquí ya se puede despejar fácilmente la velocidad, ¿no? Cancelamos masa, pasamos del otro lado el 2 multiplicando, sacamos raíz, de tal suerte que nos queda. V va a ser igual a, paso el 2 multiplicando, 2GH, y le saco raíz cuadrada, raíz de 2GH. Y esa va a ser una expresión que en general funciona para ver la velocidad que lleva un cuerpo tras caer cierta distancia, lo cual es algo que suele convenir recordar. Ahora, esto lo calculamos a partir de energía. ¿Podemos haber calculado lo mismo a partir de las ecuaciones de fuerza? Pues sí, pero habríamos recorrido un camino considerablemente más largo, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos la misma situación, hacemos el mismo análisis, y de hecho no sé por qué lo dibujo, si va a ser exactamente lo mismo. Vamos a tener que la suma de fuerzas en Y sobre esta partícula, haciéndolo por métodos de fuerzas, va a ser igual a mg, suponiendo la dirección hacia abajo como positiva, y eso va a ser igual a la masa por la aceleración que va a experimentar esto en Y, ¿no? Luego, aquí podemos cancelar las masas de tal forma que nos queda que la aceleración en Y va a valer g. Luego, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, sabemos que la velocidad que va a tener una partícula en función del tiempo va a ser una velocidad inicial más una aceleración en Y por el tiempo, ¿no? Ahora, esto vale cero, la velocidad inicial.
Y entonces nada más nos queda como la aceleración en y por el tiempo. Pero eso ya vimos que va a ser igual a g veces el tiempo, ¿no? Y entonces nos hace falta saber cuánto va a valer el tiempo que le toma caer a esta partícula. ¿Cómo la hacemos para encontrarla? Bueno, podemos utilizar la forma que sabemos para el movimiento en y, a saber que esta coordenada en y va a estar escrita por un medio de gt cuadrada y que después de que parte el reposo va a llegar a una altura h después de cierto tiempo que vamos a llamar t mayúscula, un medio de g por t mayúscula al cuadrado, y de ahí se puede despejar t mayúscula, de quedando como paso el 2 multiplicando, 2h, paso la g dividiendo, saco raíz, como raíz de 2h entre g, ¿no? Ese va a ser el tiempo que le va a tomar llegar al piso. Sustituyo esto en la expresión que tenía originalmente para velocidad, ¿sí? O velocidad acá en h va a ser g por t mayúscula, que va a ser g por la raíz de 2h entre g, que va a ser igual a la raíz de 2gh. Aquí esta raíz se simplificó, eso se puede ver como este está elevado a la 1, este está a la menos un medio, entonces 1 menos un medio queda un medio, es decir, la g adentro de la raíz, ahí como comentario. Si ven, llegamos a exactamente el mismo resultado, pero con un procedimiento considerablemente más largo que el que resulta de simplemente emplear energías, lo cual nos dice, menos a primera aproximación, cómo nos puede servir de gran forma la energía a la hora de trabajar problemas. No es importante, aquí no nos interesó el tiempo que le toma a la pelota caer, no nos interesó cuándo, sino qué valor va a tener aquí de velocidad. Como no nos interesó el tiempo, nos ahorramos aquí el paso de despejar estas ecuaciones y nos preocupamos nada más por la relación que existe entre las fuerzas y la distancia que se recorre a partir del teorema trabajo-energía que ya tenemos. Entonces, en general, déjenme lo pongo en el cacho este que nos queda. Vamos a poner que los métodos de energía son útiles. Los métodos energéticos, vamos a poner, son útiles, o bueno, mejor vamos a ponerles conveniente utilizar energía cuando no nos interesa saber en qué momento sucede cierto, eh, cuando no nos interesa saber el tiempo. Vamos. ¿Sí? En este caso no nos interesa cuánto tiempo le tomó a la pelota llegar desde arriba hasta abajo. Lo único que nos interesa es qué velocidad lleva cuando llega hasta abajo. ¿Sí? Y bueno, con eso ya terminamos el día de hoy. Gracias por asistir o por ver la grabación en su defecto. Toño, ya puedes dejar de grabar, por favor.